Hola, hola familia, hola amigos, bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Vamos hoy para empezar la semana con 105 preguntas difíciles de la Biblia. Espero que las contestes todas. ¡Comencemos! ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Un salmo muy conocido. A, 58 versículos, B, 94 versículos, C, 176 versículos o D, 100 versículos. Pues es un total muy bien de 176 versículos. Recuerda que es el salmo con más versículos en la Biblia. Siguiente pregunta. ¿A cambio de cuántas monedas de plata Judas entregó a Jesús? A, de 20 monedas, B, de 40 monedas, C, de 15 monedas o D, de 30 monedas. Y la respuesta es muy bien, D, a cambio de 30 monedas de plata. Lo dice Mateo 26 del 14 al 15. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los libros de la Biblia en los que no encontramos la palabra Dios? A, Jueces y Ruth, B, Esther y Cantares, C, Proverbios y Job o D, Oseas y Ageo. Y la respuesta es muy bien, la B, Esther y Cantares. Aunque no menciona la palabra Dios, obviamente Dios está implícito en todos los libros. Siguiente pregunta. ¿Qué hubo cuando el Cordero rompió el séptimo sello? A, silencio por media hora, B, fuego del cielo, C, terremotos o D, huracanes. Muy bien, hubo silencio desde los cielos por media hora, lo dice Apocalipsis 8, versículo 1. Siguiente pregunta. En la visión profética de Juan, ¿cuántos eran los jinetes del Apocalipsis? A, eran 7 jinetes, B, eran 5 jinetes, C, eran 4 jinetes o D, eran 3 jinetes. Exactamente, C, son o eran 4 jinetes descritos en Apocalipsis 6, versículos del 1 al 8. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le clasifica el libro de los Hechos de los Apóstoles? A, como un libro profético, B, como un libro poético, C, como un libro canónico o D, como un libro histórico. Y la respuesta muy bien era la D, como el libro histórico del Nuevo Testamento. Siguiente pregunta. Dice así, ¿quién escribió la epístola de Judas? A, fue Jacobo, B, fue Judas, C, fue Santiago o D, fue Filemón. Pues esta epístola fue escrita por, muy bien, el mismo Judas, pero recuerda que no es Judas Iscariote. Judas capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuáles dos hombres dijo el apóstol Pablo que habían naufragado en la fe? A, Janes y Jambres, B, Silas y Bernabé, C, Himeneo y Alejandro o D, Tito y Fileto. Exactamente, la respuesta era la C, Himeneo y Alejandro. Lo dice primera carta a Timoteo 1, 19 y 20. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un libro apócrifo? A, Tobías, B, Ageo, C, Enoc o D, Eclesiástico. Pues si respondiste la B, estás en lo correcto. Ageo no es un libro apócrifo, es decir, si es un libro canónico. Ageo es un profeta menor. Siguiente pregunta. El arcángel Miguel y el diablo disputaron por el cuerpo de A, Moisés, B, Eliseo, C, Abraham o D, Elías. Y la respuesta era muy bien la A, por el cuerpo de Moisés. Esta escena es mencionada en Judas capítulo 1, versículo número 9. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los discípulos acompañó a Jesús hasta su crucifixión? A, Pedro, B, Tomás, C, Mateo o D, Juan. Muy bien, estaba muy fácil. Creo que esa sí no estaba difícil. Fue de el apóstol Juan. Juan 19 del 26 al 27.
Siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos años vivió Adán? A, 930 años. B, 840 años. C, 951 años, o D, 760 años. Y la respuesta, muy bien, era la A, 930 años, casi el milenio. Génesis 5:5 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A dónde fue Pablo después de su visita a Atenas? A Corinto. B, a Grecia. C, a Roma. O D, a Filipos. Y la respuesta es, muy bien, él fue a Corinto, la ciudad de Corinto. Lo dice Hechos 18, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Qué animal mordió a Pablo en la mano? A, un tigre. B, una culebra. C, una hiena. O D, un cocodrilo. Y la respuesta es, muy bien, B, una culebra, pero no le pasó absolutamente nada. Lo dice Hechos 28 en el versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Durante cuál día de la creación creó Dios el sol, la luna y las estrellas? A, en el sexto día. B, en el segundo día. C, en el primer día. O D, en el cuarto día. Exactamente, de esto lo hizo el Señor en el cuarto día. Lo puedes leer en Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cambió el nombre? A, 115 años. B, 99 años. C, 120 años. O D, 100 años. Y la respuesta es perfecto, muy bien. Abraham tenía 99 años cuando Dios le cambió el nombre. Génesis 17 del 1 al 5. Siguiente pregunta. ¿Cuáles elementos componían la estatua del sueño de Nabucodonosor? A, toda era de oro. B, oro, esmeralda y jaspe. C, oro, plata, bronce, hierro y barro. O D, oro, plata, bronce, hierro y ónix. Y la respuesta es, muy bien, C, oro, plata, bronce, hierro y barro. Daniel capítulo 2, versículos 32 al 35. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el pueblo que recibió a Pablo con avidez y examinó bien las escrituras para ver si era verdad? A, Berea. B, Tesalónica. C, Antioquía. O D, Éfeso. Muy bien, exactamente, los hermanos, la iglesia, los cristianos de Berea. Hechos 17 del 10 al 11 los menciona. Siguiente pregunta. ¿Sobre qué animal subió Abraham con su hijo al monte Moriah? A, sobre un camello. B, sobre un asno. C, sobre un buey. O D, sobre un caballo. Pues subió B, muy bien, sobre un asno. Génesis capítulo 22, versículo número 3. Siguiente pregunta. ¿Quiénes juraron no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo? A, un grupo de romanos. B, un grupo de griegos. C, un grupo de judíos. O D, un grupo de fariseos. Muy bien, C, un grupo de judíos. Lo dice Hechos en el capítulo 23, versículos 12 al 14. Siguiente pregunta. ¿De quién dijo Jesús? Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. A, de Leví. B, de Tomás. C, de Natanael. O D, de Nicodemo. Pues estas palabras las dijo Jesús de, muy bien, C, un hombre llamado Natanael. Lo puedes leer en Juan capítulo 1, versículos 45 al 49. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la mujer de Job? A, Abigail. B, Herodías. C, Amaris. O D, no es mencionado. Y la respuesta es, muy bien, D, el nombre de la mujer de Job no es mencionado en los 42 capítulos de este libro. Siguiente pregunta. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? A, de cordero y verduras. B, de leche y queso. C, de vino y pan sin levadura. O D, de langostas y miel.
Y la respuesta es muy bien. D, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Lo dice Mateo 3, versículo 4. Y vamos con la penúltima pregunta difícil. ¿A quién se le notificó que sería rey mientras buscaba las burras de su padre? A Salomón. B, a Saúl. C, a David. O D, a Absalón. Exactamente, muy bien. Ve al primer rey de Israel, que fue Saúl, que estaba allí con las burras de su padre. Primero de Samuel 9 del 3. ¿Cuántas serán las copas del furor de Dios que se derramarán sobre la tierra? A, 7 copas. B, 12 copas. C, 10 copas. O D, 3 copas. Y la respuesta es muy bien. A, son 7 las copas de la ira o del furor del Señor, lo dice Apocalipsis 16. Si Dios reposó en el día 7, ¿en cuál día realmente terminó la creación? ¿En el quinto, en el séptimo o en el sexto? Pues aunque descansó en el día séptimo, precisamente Génesis 2:2 dice que en este séptimo día el Señor terminó toda su creación. Siguiente pregunta. Aparte de Adán y Eva, ¿a quién más le dijo Dios? Fructificaos y multiplicaos. ¿A Abraham, a Josué o a Noé? También se lo dijo a Noé precisamente después del diluvio. Génesis 8:17 lo menciona. Concentrados. Siguiente pregunta. El río que salía de Edén tenía 4 brazos llamados Éufrates, Pisón, Gihón y Ávila, Cus o Hidekel. Pues el cuarto brazo de este río se llamaba Hidekel. Qué lindo nombre, ¿cierto? Génesis 2, versículos del 10 al 14. Siguiente pregunta. ¿En qué libro o carta dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En Efesios, en Hechos o en Romanos? Exactamente en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos bien, concentrados. Siguiente pregunta. Nombre del primer rey de Israel después de la división del reino. Joacás, Jeroboam u Ocosías. Y la respuesta correcta es Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Muy bien, vas bien. Vamos por la siguiente pregunta. Nombre del primer rey de Judá después de la división del reino. Roboam, Ezequías o Joacim. Y la respuesta correcta es el rey Roboam. También está en primer libro de Reyes, capítulo 12. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice? Y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿En Lucas, en Oseas o en Apocalipsis? Esto lo dijo el profeta Oseas, o Dios a través del profeta Oseas, en Oseas 12, versículo 10. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Lo dijo Jesús? ¿Lo dijo Pablo o Judas? Pues esto lo dijo Judas, pero no Judas Iscariote. Judas, el escritor de esta carta que tiene su nombre, Judas 1:19. Siguiente pregunta. ¿Qué moneda sacó Pedro del pez para pagar el impuesto suyo y el de Jesús? ¿Estatero, dracma o denario? La Biblia menciona que el Señor lo mandó a pescar y de la boca del primer pez que sacara, sacaría un estatero de su boca. Mateo 17:27. Siguiente pregunta. La iglesia del Apocalipsis que mora donde está el trono de Satanás es Filadelfia, Pérgamo o Esmirna. Pues esta iglesia es la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, versículos del 12 al 13. ¿Cómo vamos? Siguiente pregunta. ¿Cuál profeta predijo que Judá serviría al rey de Babilonia por 70 años? ¿Samuel, Elías o Jeremías? Esto lo dijo el profeta Jeremías. Recuerda que son palabras textuales. Jeremías capítulo 25, versículos del 1 al 11. Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los nombres de los bisabuelos del rey David? Ruth y Boz, Salmón y Rahab, Naasón y Ana. Nada más y nada menos que Ruth y Booz. Mateo capítulo 1, versículo 5. ¿Y por qué está en esa cita? Porque ahí está la genealogía de Jesús. Siguiente pregunta. Jesús, Pablo y Juan usaron una palabra en común. ¿Cuál fue? ¿Amados, santos o hijitos?
La palabra que usaron en común fue hijitos en Juan 13, en Gálatas 4 y primera carta de Juan capítulo 2. Espero que vaya súper bien. Siguiente pregunta. Nombre del desierto en el que Dios hizo llover maná. El desierto de Sinaí, el desierto de Parán o el desierto de Sin. La respuesta correcta es, eso sucedió en el desierto de Sin. Éxodo capítulo 16 lo menciona. Siguiente pregunta. Rey de Judá que comenzó a reinar cuando tenía tan solo 7 años. Josías, Joás o Amón. Y la respuesta correcta es el rey Joás. Comenzó a reinar con tan solo 7 años, lo dice segundo libro de Crónicas 24:1. Siguiente pregunta. La iglesia del Apocalipsis que dejó su primer amor es la de Éfeso, la de Sardis o la de Tiatira. Y la respuesta correcta es la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2 del 1 al 14. Y creo que es una palabra también que debemos tener en cuenta. Siguiente pregunta. ¿Cuántos fueron los jueces de Israel mencionados en el libro de los jueces? ¿12, 13 o 14 jueces? Y la respuesta correcta es 13 jueces. Recuerda que aunque Samuel también es mencionado como juez, ya fue en el libro de primero de Samuel. Siguiente pregunta. ¿Quién de estos no fue juez de Israel? ¿Salum, Samgar o Tola? 3. Quien no fue juez de Israel fue Salum. De hecho fue un rey. Segundo libro de Reyes 15:13 lo menciona. Siguiente pregunta. Los últimos versículos del capítulo 2 de Romanos hablan sobre la verdadera paz, circuncisión o iglesia. Y la respuesta correcta es, hablan sobre la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Romanos capítulo 2, 25 al 29. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas cartas no fue escrita desde la prisión? ¿Efesios, Filemón o Tito? Y la carta que no se escribió desde prisión fue Tito. Efesios 3:1 y Filemón 1:1 menciona que Pablo escribió estas cartas desde prisión. Siguiente pregunta. ¿Cuál romano esperó por 2 años que Pablo le pagara para que lo soltara? ¿Agripa, Félix o Festo? Pues el romano que quería prácticamente sobornar a Pablo fue Félix. Hechos 24, 26 al 27 lo menciona, igual no lo logró. Siguiente pregunta tiene que ver con la anterior. ¿Cuál era la ciudadanía de Drusila, la esposa de Félix? ¿Era griega, era judía o era romana? Qué maravillosos son los caminos del Señor. Esta mujer era de ciudadanía judía. Hechos 24, 24 lo menciona. Siguiente pregunta. Nombre del capitán malvado de Canaán en tiempos de Débora. ¿Sísara, Jabín o Abinoam? Pues el nombre de este capitán fue Sísara. Jueces capítulo 4 versículo 2 lo menciona, y atentos porque vamos por la penúltima pregunta. Nombre de la mujer que mató a Sísara clavando una estaca en sus sienes. ¿Jael, Ofra o Débora? Pues el nombre de esta mujer fue Jael. Jueces capítulo 4 versículos 17 al 22 lo menciona, y vamos por la última pregunta. Pregunta 25. ¿Quién tuvo una cabellera que pesaba más de 2 kilos? ¿David, Sansón o Absalón? Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 25 al 27 lo menciona. Y ¿cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo? Recuerda, solo 5 segundos porque son difíciles. Y la respuesta es 13. 13 epístolas o cartas conocidas como paulinas. Segunda pregunta. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál palabra hace falta? Y la respuesta es poder. Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8, pregunta 3. ¿Cuántas y cuáles epístolas escribió el apóstol Pablo, pero desde la cárcel o desde prisión? Y la respuesta es 4 en total. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pregunta número 4 precisamente. ¿Dónde dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida?
Y la respuesta es en el libro de los Proverbios, exactamente en Proverbios 4:23. Y vamos por la pregunta número 5. ¿Quién fue el profeta a quien Dios le dijo que la tierra sería devastada por la langosta? Pues esto se lo mostró el Señor al profeta Joel. Joel exactamente en el capítulo número 1. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pregunta número 6. ¿Cuáles eran los nombres de los dos hijos de Noemí? Pues sus nombres eran Malón y Kelión. Ruth capítulo 1 versículo 2 lo menciona y vamos por la pregunta número 7. Tiene que ver con la anterior también. ¿Cuál era el nombre del esposo de Noemí? Y el nombre del esposo de Noemí era Elimelech. Ruth capítulo 1 versículo 2 y vamos con la pregunta número 8. Ojo a esta pregunta. ¿Cuáles evangelios presentan la genealogía del Señor Jesús? Muy bien, claro que sí, los evangelios de Mateo y de Lucas. Mateo 1 y Lucas en el capítulo 3. Siguiente pregunta. Nombre de la primera isla donde el apóstol Pablo predicó. A ver si la sabías. Sí, la isla de Chipre. Hechos capítulo 13, versículo 4 la menciona y vamos por la pregunta número 10. En Chipre el apóstol Pablo predicó en dos ciudades. La primera, Salamina, y la otra se llamaba... A ver si la sabías. Claro que sí, la ciudad de Pafos, ahí en la isla de Chipre. Hechos 13 del 5 al 6 lo menciona. Pregunta número 11. ¿Cómo se llamaba el mago y falso profeta judío que Pablo reprendió en Pafos? Pues este hombre se llamaba Barjesús o Elimas. Hechos capítulo 13, versículo número 6 al 11. Pregunta número 12. ¿Cuál salmo dice? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Poderoso salmo, el Salmo 27, exactamente esto lo dice en el versículo número 13. Y vamos por la pregunta número 13. ¿A cuál iglesia del Apocalipsis Dios le manda decir: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios? Y la respuesta es a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 12 lo menciona. Y pregunta número 14. Nombre a los tres hijos de Isaí que presentó primero ante el profeta Samuel cuando iba a ungir un rey en Israel. Y los nombres eran, primero pasó a Eliab, luego a Abinadab y luego a Sama. Primer libro de Samuel 16 del 6 al 9. Pregunta número 15. ¿En qué lugar habló Dios a Moisés sobre la celebración del año de jubileo? Ya vamos por mitad. Pues esto se lo dijo Dios a Moisés nada más y nada menos que en el tabernáculo. Levítico capítulo 25 lo menciona y vamos con la pregunta. Pablo pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo también responde: de una forma sin titubear, dice: en ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo número 1. Y vamos con la pregunta 17. ¿Cuál evangelio menciona que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Pues esto lo menciona Juan en su evangelio. Juan capítulo 7, versículo 38. Y vamos por la pregunta número 18. Dos personas muy influyentes del Antiguo Testamento que censaron al pueblo fueron... Claro que sí, muy influyentes, reconocidísimos: Moisés y David. Números 1 y 2 de Samuel 24:1. Pregunta número 19. ¿Cuántos profetas mayores y cuántos profetas menores tienen libro en el Antiguo Testamento? Y la respuesta correcta es 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Y vamos con la pregunta número 20. ¿Cuál profeta vio en visión 4 carros de bronce con 4 caballos?
Pues esta visión le fue revelada al profeta Zacarías. Zacarías capítulo 6 versículos del 1 al 8 lo menciona y pregunta 21. Nombre del primer juez en el libro de los jueces de Israel. Pues el libro de los jueces menciona a Otoniel, jueces capítulo 3 versículos del 7 al 11 y vamos por la pregunta 22. ¿Cuál apóstol dijo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto lo dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pregunta 23. Nombre del lugar donde Josué circuncidó a sus hombres antes de tomar Jericó. Y la respuesta es en Gilgal, exactamente. Josué capítulo 5 versículos del 1 al 8 lo menciona. Pregunta 24. ¿Cuántas y cuáles son consideradas epístolas generales en el Nuevo Testamento? Exactamente son 8. Hebreos, Santiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan y Judas. Pregunta número 25. ¿Cuál rey murió de una enfermedad que le sacó los intestinos? Pues este rey se llamó Joram. Segundo libro de Crónicas 21 del 16 al 19 lo menciona. Vamos por la pregunta 26. ¿De quién dice la Biblia? ¿Y su cuerpo será como estiércol sobre la faz de la tierra? Uy, qué fuerte, ¿cierto? Pero esto lo dice de Jezabel, una mujer terriblemente malvada. En Segundo de Reyes 9, 36 al 37, pregunta 27, ¿quién utilizó esta expresión en la Biblia? Id y decid a aquella zorra. Pues esto lo dijo nada más y nada menos que el Señor Jesús de Herodes, Lucas 13 del 31 al 32, pregunta número 28. Ya vamos en la recta final, atención por favor porque son las últimas 3 preguntas. ¿Quién escribió el libro de Cantar de los Cantares? Pues este libro lo escribió Salomón. Cantar de los Cantares 1.1 lo menciona. Penúltima pregunta, pregunta 29, atentos todos. ¿Cuántos y cuáles son los libros poéticos o sapienciales que menciona la Biblia? Y la respuesta es 5. Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares. Y vamos a cuántos y en cuál libro se menciona el nombre de Jezabel. Recuerda que es la última pregunta, 5 segundos. Espero que haya sacado un buen promedio, preguntas difíciles y la respuesta correcta es en 3, en Primero de Reyes, en Segundo de Reyes y en Apocalipsis. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Así que les aconsejo a estar súper atentos. El que se avergüence de Jesús delante de esta generación, Jesús se avergonzará de él delante del Padre y de hecho también delante de sus ángeles. Lo dice Marcos capítulo 8 versículo 38. Siguiente pregunta, según Mateo 16, ¿qué hará Jesús cuando regrese en la gloria del Padre? Pues la palabra dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, versículo 27 lo menciona. Vamos por la tercera pregunta. Jesús dijo que se iría de este mundo a prepararnos lugar y luego vendrá otra vez y nos tomará para sí mismo. Lo menciona Juan capítulo 14, versículo número 3. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fecha en que Jesús regresará? Tomen nota de la fecha. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. Así que debemos estar velando. Siguiente pregunta. Mencione al menos 3 señales que anuncien la venida de Cristo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, versículo 7. Siguiente pregunta. Que nadie los engañe, porque vendrán falsos cristos y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Mateo 24, versículo 24. Así que muy atentos, por favor. Siguiente pregunta. El Señor compara su segunda venida como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Mateo 24, 27. Es decir, será en un abrir y cerrar de ojos. Siguiente pregunta completa. En aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Siguiente pregunta. ¿Qué harán las tribus de la tierra cuando vean a Cristo venir? La Biblia dice que lamentarán su regreso. Mateo 24, 30. Quizás puede ser porque le rechazaron, no creyeron en él. Siguiente pregunta. El mismo Jesús menciona que su venida será sobre... Jesús menciona que su venida será sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 30. Nada parecido a su primera venida. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la gran parábola que debemos aprender para esperar su venida? Pues la de la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo 24, 32. Así que pendientes a las señales. Completa. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24, 33. Así que estemos siempre esperando su venida. Siguiente pregunta. Jesús dijo que en su venida las personas estarán como en los días de Noé, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Mateo 24, 37 al 38. Puede ser en cualquier momento. Siguiente. En la ascensión de Jesús, dos varones dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo número 11. Siguiente pregunta. Hebreos dice que Jesús en su segunda venida aparecerá sin... Atención a esto y que quede muy claro. En su segunda venida aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hechos 9:28. Hebreos 9:28. ¿Y cuántos le esperan y dicen amén? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos han con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 31. Ya no vendrá para ser crucificado, se sentará en su trono de gloria. Siguiente pregunta. Cuando Cristo venga, se reunirán delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 32. ¿Qué eres tú, oveja o cabrito? Siguiente pregunta. Y a las ovejas llamará benditos y les dará la herencia del reino, pero a los cabritos llamará malditos y los enviará al fuego eterno. Mateo 25, 33 al 41. Él es nuestro pastor y nosotros ovejas de su prado. Siguiente pregunta. Así debe estar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada para esperar su venida. Siguiente pregunta. En su segunda venida, ¿quiénes podrán ver a Cristo? ¿Los judíos? ¿Los griegos? ¿Quiénes serán? Todo ojo le verá, y a los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Siguiente pregunta. Pedro en su segunda carta dice que vendrán muchos burladores diciendo:
Muchos burladores dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro 3:4. Muchos se burlarán diciendo, bueno, tanto que anuncian su venida y no ha venido. Sin embargo, siguiente pregunta, pero ignoran que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, absolutamente todos, aun los que no creen, procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ahí está el amor del Señor. Siguiente, penúltima pregunta, completa. ¿Mas nuestra ciudadanía está en los cielos? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén y lo esperan? Filipenses 3:20 lo menciona. Siguiente pregunta y última, completa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:12 al 13. Felicitaciones, completaste todo el cuestionario. Así que a comportarnos en santidad y a esperar su gloriosa venida. No olvides suscribirte, darle like, sobre todo comparte y recuerda.